Durante una simple misa de lunes, en una iglesia olvidada de Buenos Aires, algo imposible ocurrió. Una hostia consagrada fue colocada en agua para disolverse, pero en lugar de eso, se transformó en carne viva. Médicos la examinaron, no sabían de dónde venía y declararon: es el tejido del corazón de un hombre, vivo, en agonía. Pero ese hombre ya no existía. Lo que verás ahora es uno de los milagros eucarísticos más impactantes ya documentados, y fue confirmado por quien llegaría a ser el Papa Francisco. ¿Vamos a comenzar? Capítulo 1. La misa silenciosa. Era una noche común. El cielo sobre Buenos Aires no traía presagios, ni tormentas, ni fenómenos celestes, solo el ritmo habitual de la gran ciudad, ya más desacelerado después de caer el sol. En el barrio sencillo de Almagro, el movimiento de las calles disminuía y los coches ya se volvían raros. Era un lunes de agosto de 1996, y mientras tantos volvían a sus casas, distraídos con sus rutinas, un pequeño grupo de fieles se dirigía a un lugar que el mundo ignoraba, pero el cielo ya miraba con atención. La parroquia de Santa María, con su fachada simple y acogedora, albergaba allí una misa cotidiana. Nada especial a primera vista. No era una gran fiesta litúrgica, no había procesión, ni música coral, ni flores en profusión. Era lo ordinario de la fe, el milagro silencioso de cada Eucaristía. El sacerdote, como de costumbre, se preparaba para subir al altar con reverencia. Su voz, al proclamar las oraciones, era firme y serena. Cada palabra de la liturgia era como una vela encendida ante el misterio. Y los pocos presentes, quizás unas 2 docenas de fieles, participaban con ese silencio respetuoso que solo los corazones acostumbrados a la oración pueden cultivar. Nada, absolutamente nada, indicaba lo que estaba a punto de suceder. Durante la distribución de la Sagrada Comunión, el sacerdote, como siempre, mantuvo el cuidado propio de aquellos que creen firmemente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Cada hostia fue entregada con celo. La fe allí no era teórica, era concreta. Ese pequeño círculo de fieles sabía, allí, bajo la apariencia frágil del pan, estaba el cuerpo vivo del Señor. Como la Iglesia siempre ha enseñado, con claridad y firmeza, desde los primeros siglos, la Eucaristía es el Cristo vivo, no un símbolo, no un recuerdo, sino su presencia real y sustancial. Tras la misa, mientras los bancos comenzaban a vaciarse, una señora se acercó al Padre. Su expresión era preocupada, casi afligida, pero contenida. Con voz baja, dijo que había encontrado una hostia caída en el suelo, en un rincón discreto de la iglesia, cerca de las velas votivas. El sacerdote, con calma, fue al lugar indicado. Y allí, de hecho, estaba la hostia, intacta, pero caída en el suelo. Cualquier sacerdote experimentado ya ha vivido situaciones así. Puede suceder, una hostia puede escapar de las manos de un fiel, especialmente de personas mayores, niños o quienes comulgan con prisa o distracción. Lo más importante es lo que se hace ante esto. Con serenidad, el sacerdote recogió la hostia. Sabía lo que la Iglesia recomienda en esos casos. Según las normas litúrgicas, cuando una hostia consagrada cae al suelo y no puede ser consumida con seguridad, debe ser colocada en un recipiente con agua en el sagrario. El agua, con el tiempo, disuelve las especies del pan. Cuando ya no quede apariencia sensible de pan, es decir, cuando no sea más visible o perceptible, se puede desechar esa agua sagrada en un lugar digno, como el sacrarium, un pequeño lavabo conectado directamente a la tierra, usado para este fin. Fue exactamente eso lo que hizo. Con profundo respeto, depositó la hostia en un pequeño recipiente de vidrio, llenó con agua pura y lo dejó dentro del sagrario para que se disolviera con el tiempo. Nada extraordinario,
nada más allá de lo esperado. Solo el celo ordinario de la Iglesia por aquello que ella reconoce como el mayor de los tesoros, la Eucaristía. Y así los días siguieron. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el sacerdote, era que el cielo había decidido intervenir, no como espectáculo, no como provocación, sino como un llamado profundo a la fe, a la conversión y a la reverencia. Un gesto de amor del Cristo eucarístico a una generación tan acostumbrada a lo banal, a lo rápido, a lo superficial. En los días siguientes, el sacerdote fue rezando, acompañando discretamente el proceso de disolución de la hostia, como manda el protocolo. Hasta que, al abrir nuevamente el recipiente para verificar, no encontró más un fragmento de pan. Encontró carne viva, y no cualquier carne. Había color rojizo, textura fibrosa, aspecto humano, como si un tejido vivo estuviera dentro del agua. El sacerdote, tomado por sorpresa, miró más de una vez. Tocó el borde del recipiente. Respiró hondo. Silenció el alma. En ese instante, algo sagrado se hizo presente con fuerza indescriptible. Estaba ante algo que superaba los sentidos. La hostia ya no tenía la apariencia de pan. No se había disuelto como de costumbre. En cambio, se había transformado. No sabía qué hacer. ¿Y quién lo sabría? Allí estaba un milagro, o al menos el inicio de algo que desafiaba toda explicación natural. Y ante el misterio, la reacción no es el alboroto, es el silencio, la oración, el temor de Dios. El sacerdote, entonces, tomó una decisión que marcaría la historia de la Iglesia en América Latina. Informó el hecho al arzobispo de Buenos Aires, un hombre discreto, profundamente espiritual, conocido por su humildad y rigor teológico, Mons Jorge Mario Bergoglio. El entonces cardenal escuchó el relato, no mostró prisa ni escándalo, solo pidió discreción, reverencia y tiempo. Sabía que cuando Dios actúa, no hay necesidad de correr, hay necesidad de comprender, confirmar, discernir. Y así comenzó una de las historias más impresionantes de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ya registradas en tiempos modernos. Pero todo comenzó con una misa silenciosa, en una noche común, en una iglesia casi vacía, ante un altar donde el cielo tocó la tierra. Capítulo 2. Algo empieza a cambiar. Solo pasaron unos días para que el misterio dejara de ser solo una intuición piadosa y se convirtiera en una realidad visible. Cuando el sacerdote regresó al sagrario para verificar el recipiente donde había colocado la hostia caída, esperaba encontrar el agua turbia, tal vez un leve residuo blanquecino, como es habitual. La Iglesia, con sabiduría, enseña que la presencia real de Cristo en la Eucaristía permanece mientras persistan las especies del pan. Al disolverse, cesa esa presencia substancial. Es un proceso simple, silencioso, respetuoso. Pero allí, en aquella parroquia olvidada por los medios y los manuales, la lógica de los sentidos fue contrariada. La hostia consagrada, lejos de disolverse, se había transformado en algo profundamente diferente. Dentro del pequeño recipiente de vidrio ya no había más vestigios de pan. En su lugar, un fragmento de carne viva, con coloración rojiza y aspecto de tejido humano, flotaba suavemente en el agua. No había olor, no había señal de descomposición, y sin embargo estaba allí, pulsante en su apariencia, como si aún estuviera ligado al cuerpo de un ser vivo. El padre, al ver aquello, no gritó, no llamó a los fieles, no corrió a fotografiar. Simplemente se sentó en silencio ante el sagrario, respiró hondo, rezó y comprendió. Algo sagrado se estaba manifestando allí y exigía más que explicaciones. Exigía reverencia, obediencia y discernimiento. Sabía que no le correspondía juzgar lo que estaba sucediendo, sino a la Iglesia, madre y maestra,
a la que había entregado su vida. Fue entonces cuando notificó formalmente al arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Mario Bergoglio. Al recibir la noticia, Bergoglio no tuvo ninguna reacción apresurada. Conocía bien los riesgos de la precipitación. Sabía que el entusiasmo piadoso puede ser peligroso cuando no es filtrado por la prudencia. La historia de la Iglesia ya había visto muchos excesos, falsos signos, errores de interpretación, pero también sabía que Dios, en su soberanía, aún hoy realiza milagros auténticos, sobre todo cuando quiere reavivar la fe de un pueblo que se enfría. Y en aquel final de siglo, la fe en torno a la Eucaristía estaba, de hecho, volviéndose rutinaria para muchos. La reverencia disminuía, las comuniones se realizaban a la carrera. La presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento era olvidada o relativizada, incluso dentro de la propia Iglesia. Quizás por eso el cielo había decidido manifestarse de forma tan directa. Monseñor Bergoglio, con sabiduría y discreción, ordenó que el objeto sagrado fuera mantenido bajo vigilancia y conservación adecuadas. Ninguna divulgación, ningún alboroto. Solo respeto, oración y sigilo. Sabía que si era un milagro verdadero, la propia realidad lo confirmaría. Si no lo era, el tiempo y la serenidad de la Iglesia lo revelarían. Durante meses, la muestra fue cuidadosamente preservada. Era como una llama discreta que ardía silenciosamente dentro del templo, desconocida para casi todos. Pero lo que más impresionaba era que el tejido no se deterioraba. Lo normal sería que en contacto con el agua y sin ninguna sustancia conservante hubiera descomposición. Pero eso no ocurría. La carne permanecía íntegra, viva en apariencia, y cada persona que tenía acceso al recipiente, al ver aquel fragmento, sentía algo difícil de expresar con palabras. No era miedo, era algo más profundo, un sentido de presencia, como si alguien los estuviera mirando desde dentro de aquella carne. No se trataba solo de un signo físico, era espiritual. Había peso, había misterio, había una invitación silenciosa a la conversión. Durante ese tiempo, el pequeño grupo de personas involucradas en el caso continuaba con sus vidas normales. Pero algo había cambiado. Cada misa celebrada en aquella iglesia adquiría una densidad diferente. El altar, que ya era sagrado por naturaleza, ahora parecía contener algo aún más vivo. Y el sagrario, que siempre había sido el corazón del templo, se había convertido casi en una montaña interior. Los que se arrodillaban ante él sentían, incluso sin saber del milagro, que algo allí pedía más atención, más reverencia, más amor. Y no era solo una cuestión de sensaciones, era teología vivida, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1374. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto el Cristo entero. El milagro que se desarrollaba allí no era otra cosa que una manifestación visible de esta verdad invisible. Una expresión externa de lo que, por la fe, ya sabemos que es realidad. En la Eucaristía está presente el mismo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero como en tantos otros momentos de la historia de la salvación, Dios eligió manifestarse en secreto, en el escondimiento, a través de un pequeño signo reservado a los humildes. Así como lo hizo en Belén, en una gruta, así como vivió en Nazaret durante 30 años en el anonimato, así como murió en silencio en una cruz entre dos ladrones. En aquella pequeña iglesia de Buenos Aires algo similar ocurría. Y lo más impresionante es que, cuanto más pasaba el tiempo, más la carne se mantenía viva. Médicos locales fueron discretamente consultados. Algunos, incluso sin saber el origen de la muestra, se mostraban intrigados.
¿Cómo podía un fragmento de ese tipo mantenerse en condiciones tan preservadas, sin signos de deterioración, sin olor, sin descomposición celular evidente? La pregunta comenzaba a resonar, aunque en círculos cerrados. ¿De quién es esta carne? Esa pregunta resonaría con más fuerza en los años siguientes, cuando los exámenes científicos, debidamente autorizados por el entonces cardenal Bergoglio, revelarían verdades impactantes sobre el origen de la muestra. Pero por ahora, en aquel final de 1996, todo estaba envuelto en silencio, reverencia y expectativa. El milagro no era solo la carne, era lo que anunciaba. Capítulo 3. La ciencia ante el misterio. La Iglesia siempre ha caminado con una sabiduría milenaria. Ante un posible milagro, nunca se precipita. Observa, reza, escucha y estudia, porque el verdadero milagro no teme la investigación. Por el contrario, la invita. Dios no tiene miedo de la ciencia. Él es la propia origen de la razón, y cuando decide manifestarse fuera del orden natural, lo hace de manera tan profunda que hasta los instrumentos más precisos del hombre quedan en silencio ante lo inexplicable. Fue con ese espíritu de discernimiento que 3 años después del fenómeno de la hostia, transformada en carne, en la parroquia de Santa María, el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, tomó una decisión decisiva. La muestra, preservada con cuidado desde 1996, sería sometida a análisis científicos rigurosos, pero no como un trofeo de fe. Sería un examen silencioso, objetivo, clínico, realizado por científicos que no sabían lo que estaban analizando, para que sus resultados no fueran contaminados por expectativas o creencias religiosas. En 1999, bajo absoluto sigilo, la muestra fue enviada a Estados Unidos. El laboratorio elegido era altamente respetado y el responsable principal por el análisis era el doctor Frederick Zugibe, renombrado cardiólogo y patólogo forense del estado de Nueva York. Zugibe, en ese momento, era uno de los mayores especialistas mundiales en anatomía cardíaca y causas de muerte relacionadas con el corazón. A él se le entregó un fragmento con apariencia de carne, sumergido en solución de preservación sin ninguna información adicional. Nada sobre su origen, nada sobre religión, nada sobre fe. Solo un fragmento anónimo. Zugibe realizó los análisis con los mismos criterios que utilizaba en miles de casos forenses, y lo que descubrió fue, en sus palabras, científicamente inexplicable. Muestras microscópicas revelaron que se trataba, sin lugar a dudas, de tejido cardíaco humano, más precisamente de miocardio, la parte del corazón responsable de bombear la sangre al cuerpo. Pero lo más impresionante no fue eso. El tejido presentaba señales claras de estar en estado inflamatorio agudo, como si hubiera sido extraído de una persona viva, en pleno sufrimiento físico intenso. Los glóbulos blancos, responsables de las defensas del cuerpo, estaban infiltrando el tejido, algo que solo ocurre cuando hay dolor y estrés traumático. En lenguaje técnico, ese tejido había sufrido como si el corazón de la persona hubiera sido violentamente golpeado. Zugibe, acostumbrado a informes de asesinatos, accidentes y muertes cardíacas súbitas, reconoció en el microscopio el patrón de un corazón en agonía y dijo: «Este tejido es de una persona que sufrió intensamente». Más aún, era un tejido vivo en el momento de la extracción. Pero ¿cómo explicar eso? La muestra, supuestamente mantenida durante 3 años, sin refrigeración especial, aún presentaba células intactas, sin descomposición y con señales de actividad biológica. Zugibe, confrontado con esta realidad, quedó en silencio. No tenía explicación. La medicina no poseía categorías para eso. Fue solo después de concluir el informe que los responsables revelaron al científico el origen del fragmento.
una hostia consagrada que, en lugar de disolverse, se había transformado en carne dentro de una iglesia en Buenos Aires. Sugibe, aunque atónito, mantuvo su descripción clínica. No se convirtió en ese momento, ni hizo declaraciones religiosas. Pero su silencio decía mucho. El que disecaba corazones desde hacía décadas estaba ante algo que desafiaba la lógica de la medicina. Y no fue solo él. Otros laboratorios confirmaron los mismos resultados. Análisis independientes revelaron que la carne era compatible con tejido humano y que el ADN presente allí pertenecía a la misma línea genética de otro milagro eucarístico, el del anciano, en Italia, ocurrido más de 1200 años antes. Ambos, milagrosamente, presentaban tejido cardíaco y tipo sanguíneo AB, el mismo identificado en el Santo Sudario de Turín, reliquia milenaria atribuida a la mortaja de Cristo. ¿Cómo explicar que, en lugares, tiempos y contextos diferentes, hostias consagradas se hayan transformado en exactamente el mismo tipo de tejido, con el mismo tipo de sangre, y en todos los casos asociados al sufrimiento físico extremo? La única explicación posible para quienes creen es esta. Dios está hablando, y está hablando con el corazón, porque no fue el cerebro, ni los huesos, ni los ojos lo que apareció. Fue el corazón de un hombre, aún vivo, desgarrado por el dolor, el corazón del propio Cristo, entregado en cada misa, a cada día, por amor. El mensaje era claro, pero silencioso. Dios no gritó, dejó que los microscopios hablaran. Y allí, los médicos y científicos encontraron el escándalo de la cruz manifestado en las fibras cardíacas de una hostia. Porque la Eucaristía no es solo un memorial, es el mismo sacrificio del Calvario, hecho presente de forma incruenta. Y el corazón de Jesús, sufrido, desgarrado, aún se ofrece, aún pulsa, aún ama, incluso siendo tantas veces ignorado en los altares. Tras la divulgación de los informes, don Bergoglio, como siempre, mantuvo su postura prudente. No promovió campañas, no llamó a la prensa. Prefirió el silencio orante, el discernimiento profundo y la certeza de que el Espíritu Santo guiaba esa revelación. La iglesia de Santa María, antes conocida solo por los fieles locales, se había convertido en el escenario de una de las manifestaciones eucarísticas más extraordinarias de nuestro tiempo. Pero lo que hacía que ese milagro fuera más poderoso era exactamente eso, su simplicidad silenciosa, que colocaba al espectador no frente a un espectáculo, sino ante un misterio. Y la ciencia, ante el misterio, quedó muda. Capítulo 4. El silencio de un papa. En la historia de la Iglesia, no todos los que presenciaron un milagro fueron llamados a proclamarlo. A veces, los que ven más profundamente son también los que más silencian. Y fue exactamente esa la postura de don Jorge Mario Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires, al enfrentarse con el misterio de la hostia transformada en carne viva. No hubo entrevistas, no hubo titulares, ninguna peregrinación organizada, ningún llamado público al sensacionalismo. A diferencia, hubo recogimiento, prudencia y sobre todo fe adulta de aquellas que saben que la verdad de Dios no necesita ser defendida con gritos, sino sostenida con coherencia interior. Bergoglio no era un obispo común, era un hombre austero, profundo, discreto, que llevaba en los ojos una tristeza compasiva, como quien ya había visto muchas heridas en el alma humana. Conocía bien el sufrimiento de su pueblo, las fragilidades de la fe, la prisa moderna por señales exteriores y el riesgo de transformar lo sagrado en espectáculo. Y fue por eso que, ante algo tan sublime, eligió callar. Pero el silencio de Bergoglio no era omisión, era discernimiento. Desde el principio acompañó el caso con atención pastoral. Dio autorización para que la hostia fuera preservada con los cuidados apropiados.
orientó que todo fuera documentado, autorizó los exámenes médicos y científicos, se preocupó por mantener el anonimato del material enviado a los laboratorios para que los científicos pudieran trabajar libres de cualquier expectativa religiosa. Y más que eso, se involucró directamente en todas las etapas del proceso con la paciencia de los santos y la sabiduría de los grandes maestros espirituales. Y aún ante los informes, claros, contundentes, inexplicables desde el punto de vista humano, Bergoglio no aceleró nada. No buscaba aprobación mediática. No deseaba ser el centro de nada. Sabía que el protagonista de ese milagro era Jesucristo y que el papel de la Iglesia era guardar, discernir y proteger el misterio, no explotarlo. Este modo de actuar nos enseña algo profundo. Los verdaderos pastores no se impresionan fácilmente. Saben que la fe no se sostiene en milagros, sino en la cruz y en la Eucaristía cotidiana, que muchas veces no impresiona, pero transforma. En su reflexión personal, Bergoglio veía en ese milagro no un signo para los de afuera, sino un llamado interno a la renovación de la fe, principalmente dentro de la propia Iglesia. Sabía que muchos católicos habían perdido la conciencia de la real presencia de Jesús en la hostia consagrada. Sabía que la costumbre había anestesiado la reverencia, y quizás por eso el propio Cristo se mostró en carne viva, para despertar corazones adormecidos. Es significativo notar que, incluso con la confirmación científica de que esa carne era tejido cardíaco humano en sufrimiento, el cardenal nunca forzó una conclusión definitiva. En ningún momento impuso a la iglesia local un reconocimiento oficial. No decretó el evento como milagro eucarístico en términos canónicos, porque para él lo más importante era la fe silenciosa que crecía en el corazón de los que rezaban ante el altar, y no el reconocimiento institucional inmediato. Este comportamiento revela una profunda espiritualidad mariana. Así como María, que guardaba todo en su corazón, Bergoglio prefirió guardar el misterio en oración, en lugar de proyectarlo a los cuatro vientos. Y eso nos enseña que el silencio, cuando es fruto de humildad y adoración, habla más alto que cualquier discurso. La espiritualidad eucarística de Bergoglio también se revela en sus gestos cotidianos. Incluso como Papa Francisco, jamás abandonó su simplicidad. Celebra misas con intensa devoción. Frecuentemente permanece en adoración ante el Santísimo Sacramento por largos periodos. Y en diversas homilías y escritos insiste, la Eucaristía no es un premio para los buenos, sino un remedio para los débiles. Un remedio que cura el corazón, porque viene del corazón traspasado de Cristo. Con el paso de los años, y ya en el pontificado, Francisco mencionó discretamente el caso de Buenos Aires en algunas ocasiones. Nunca para exaltarse, sino para recordar la centralidad de la Eucaristía. Llegó a decir, Jesús está presente en la Eucaristía de manera real, no simbólicamente, no poéticamente, está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. No es coincidencia que estas palabras resuenen con la doctrina milenaria de la Iglesia, repetida en todos los concilios, desde Trento hasta hoy. El milagro de Buenos Aires no añade una nueva verdad, solo confirma, con visibilidad sorprendente, lo que ya creemos por fe. Y eso es importante destacar. La Iglesia no depende de milagros para mantener su fe, pero Dios, en su misericordia, a veces permite lo extraordinario para reavivar el fervor de los corazones cansados. Fue exactamente eso lo que Bergoglio comprendió. No necesitaba hacer propaganda del milagro. El objetivo no era impresionar, sino convertir. Y la conversión verdadera no viene de afuera, viene de adentro. El milagro permaneció preservado, documentado, y hoy forma parte de la lista de milagros eucarísticos reconocidos como dignos de veneración y estudio.
está incluido en el proyecto internacional promovido por el beato Carlo Acutis, quien dedicó su breve vida a catalogar milagros eucarísticos alrededor del mundo. Y aun en ese contexto, el milagro de Buenos Aires permanece envuelto en un cierto velo de recogimiento, como si aún estuviera guardado en el corazón de la Iglesia como un tesoro discreto, pero poderoso. La postura de Monseñor Bergoglio ante el milagro es, por sí sola, una lección espiritual. Nos enseña que ante lo sagrado, el primer gesto no debe ser el de la exposición, sino el de la adoración. Que en lugar de buscar pruebas, debemos buscar intimidad. Que no se trata solo de mirar un milagro, sino de mirar a Cristo con fe viva en cada Eucaristía celebrada en el mundo. Porque, en el fondo, el verdadero milagro es este. Él está aquí, ahora, vivo, presente, esperando corazones dispuestos a adorarlo. Capítulo 5. La carne del corazón de Cristo. En la historia de la salvación, Dios nunca dejó de hablar. Habla por las Escrituras, por la voz de los profetas, por la autoridad de la Iglesia, pero también, de tiempo en tiempo, habla a través de los milagros. No para alimentar la curiosidad humana, sino para sacudir conciencias adormecidas, para despertar al hombre del letargo de la rutina y recordarle que Él está vivo, presente y activo en la historia. Eso fue lo que sucedió en Buenos Aires. No se trataba de una ilusión piadosa ni de una coincidencia biológica. Lo que había en aquel pequeño recipiente de vidrio, cuidadosamente guardado y estudiado, era carne humana viva. Más que eso, tejido del corazón, y no de cualquier parte, sino del ventrículo izquierdo, responsable de bombear la sangre a todo el cuerpo. El mismo tipo de tejido encontrado en otros milagros eucarísticos, como el del anciano, que data del siglo VIII. Los exámenes realizados por diversos laboratorios, con especialistas de renombre, confirmaron: el tejido presentaba signos de sufrimiento agudo, como si hubiera sido extraído de un hombre en agonía tras un gran trauma físico. Aún más desconcertante era el hecho de que este tejido, incluso después de años, no presentaba descomposición. Reaccionaba en ciertos aspectos como un tejido vivo, algo imposible desde el punto de vista de la medicina natural. Y así, ante la ciencia, lo sobrenatural se impuso con humildad. Pero, ¿qué nos quiere decir este milagro? Dios no realiza señales al azar. Cada intervención divina lleva un propósito, un mensaje, una urgencia. Y el mensaje del milagro de Buenos Aires no podría ser más claro. El corazón de Jesús está vivo en la Eucaristía. Esta verdad, que la Iglesia enseña desde los tiempos apostólicos, se hizo visible, y no como una metáfora, sino como una realidad física. El pan consagrado, que por la transubstanciación se convierte en el cuerpo de Cristo, reveló lo que realmente es: carne viva de un corazón que aún hoy palpita por amor a la humanidad. ¿Y qué corazón es ese? Es el corazón del hombre Dios, flagelado por los pecados del mundo, pero aún así dispuesto a entregarse diariamente en cada altar católico. Un corazón que sufre cuando es olvidado, profanado o comulgado sin fe. Un corazón que continúa siendo rechazado por muchos, aun estando tan accesible. La carne visible de aquel milagro no gritaba, pero clamaba en silencio: «He aquí mi cuerpo que es dado por vosotros». Cada célula de aquel tejido apuntaba hacia el misterio de la Eucaristía, el mismo que celebramos, a veces con prisa, a veces con distracción. Y sin embargo, allí está el propio Jesús, entero, vivo, presente, real, no en apariencia, no en intención, sino en sustancia. La doctrina católica, que muchos hoy intentan relativizar o suavizar, nunca ha sido tan clara al respecto. El Concilio de Trento en el siglo XVI, ante las herejías que negaban la presencia real, declaró solemnemente:
En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, el Cristo entero. El milagro de Buenos Aires no trae una doctrina nueva, sino que confirma, con sangre, carne y corazón, lo que siempre ha sido verdad. Y si Dios decidió manifestar esta verdad de manera tan palpable, es porque sabía que muchos corazones estaban enfriándose. La Eucaristía, que debería ser el centro de la vida cristiana, muchas veces ha sido reducida a un rito social, un símbolo bonito, una rutina dominical. Pero Cristo no se entregó en una cruz para convertirse en un mero símbolo. Se entregó para permanecer con nosotros, hasta el fin de los tiempos, en forma de alimento. Y esa permanencia es real. La carne del milagro es la carne del sufrimiento, es la carne de la ofrenda, es la carne de la misericordia, es la carne del amor herido, herido por los clavos, por los azotes, por las coronas de desprecio y por las indiferencias de los siglos. Pero aún herido, este corazón no desiste de amar. El mensaje final que el milagro nos deja es este: Cristo está vivo en la Eucaristía y continúa entregándose día tras día para aquellos que se acercan con fe. ¿Cuántos de nosotros comulgamos sin prepararnos? ¿Cuántos vamos a la misa sin siquiera recordar quién nos espera en el altar? ¿Cuántas veces tratamos la Eucaristía como algo común, cuando es el mayor tesoro de la tierra? El milagro de Buenos Aires no es solo un testimonio, es una invitación a la adoración silenciosa, a la confesión sincera, a la reverencia profunda, a reencontrar en el cuerpo y sangre de Cristo la fuente de nuestra fuerza y de nuestra salvación. Y aquí una pregunta debe hacerse. Si supieras que la hostia que estás a punto de recibir es de hecho carne viva del corazón de Cristo, ¿la recibirías de cualquier manera? Porque eso es lo que es, incluso cuando no se ve. Y entonces volvemos a aquel lunes de agosto de 1996, en una parroquia simple de Buenos Aires, pocos fieles, una hostia caída, un sacerdote fiel, y discretamente Dios decidiendo revelarse. Hoy, más de 20 años después, la carne de ese corazón sigue preservada. Pero más que eso, la llama que ella encendió aún arde. Arde en cada persona que escuchó esta historia y volvió a mirar la Eucaristía con otros ojos. Arde en cada alma que comprendió que la comunión no es un gesto, sino un encuentro con el propio Dios. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que esta llama se encienda en tu corazón también?